Saludos a toda la comunidad uceana de la Escuela de Medicina. Mi nombre es Ramón Emilio Rivera, soy docente del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad Central del Este y en esta entrega correspondiente a la materia de neurociencias y neuroanatomía clínica vamos a hacer una revisión de lo que es la vía visual. Vamos a trabajar algunos elementos muy específicos, ¿bien? De lo que es la vía visual, que tiene mucha relevancia desde el punto de vista clínico y para fines de examen parcial, tanto teóricos como prácticos. Vamos a hablar del nervio óptico, dónde se encuentra, cómo está segmentado. Hablaremos de la vía visual propiamente dicha, cómo están distribuidas sus fibras, dónde se originan y hacia dónde se proyectan. Vamos a hablar de sus relaciones. Sus relaciones son importantes desde el punto de vista anatómico para poder describir ciertas lesiones en ciertos puntos específicos, qué tipo de defecto visual pudiera desarrollar y a qué tipo de condiciones pudieran asociarse. Ya conociendo sus relaciones hablaremos de los defectos de los campos visuales, cómo se subdividen, cómo se clasifican y a qué están asociados. Hablaremos del fondo de ojo, una revisión práctica y generalizada sobre el fondo de ojo. Ya los que quieran ser oftalmólogos trabajarán eso con más detalle, obviamente, pero tenemos que tener nociones muy básicas sobre el fondo de ojo desde el punto de vista de la evaluación médica. Y por último, para poder integrar todo lo revisado anteriormente, trabajaremos con algunas revisiones o casos clínicos sobre los temas tratados con anterioridad en este mismo video. Cuando hablamos de vía visual, hacemos referencia en toda su totalidad a lo que es el nervio óptico. Nervio óptico, que es el nervio craneal número 2. De todos los nervios craneales, antes de detallar o especificar algunos datos, tenemos que tener algunos conceptos muy generales. En primer lugar, tenemos que conocer el tipo de fibras que los forman, si son aferentes o eferentes, y cuáles son las generalidades de esas fibras. La vía visual obviamente es una fibra de tipo aferente, es un nervio sensorial, porque es un tipo de fibra aferente, sensitiva. Aferente y sensitiva, bueno, sería prácticamente casi sinónimos con respecto a lo que trabajamos. Especial, porque son capacidades sensitivas, en este caso sensorial, que solamente se llevan a cabo en ese punto. Número 2, tenemos que conocer sus orígenes o el origen. Todos los pares craneales les definimos dos orígenes, un origen real y un origen aparente. El origen real se encuentra realmente en lo que es la retina, las células neuronas bipolares de la retina, y el origen aparente de este señorito es el quiasma óptico, que es lo que generalmente se trabaja. También tenemos que conocer la función del nervio craneal como tal, obviamente, esta sería la visión. Y por último, y no menos importante, ¿qué pasa cuando se lesiona en su lesión? Que obviamente lo que vamos a tener es una anopsia, que es una pérdida de la capacidad visual, ¿bien? O una pérdida de la visión, que puede ser parcial o completa dependiendo en qué lugares se hayan afectado dichas fibras. Esto es importante tenerlo en consideración al hablar de cualquier nervio craneal. Ahora bien, el nervio óptico, bien, está subsegmentado en 4 porciones. Esto es importante, 4 porciones del nervio óptico que van desde el globo ocular hasta el quiasma óptico. Todo eso se le denomina nervio óptico, que forma la parte inicial de lo que es la vía visual. La primera porción del nervio óptico que vamos a tener es la porción intraocular, lo que está descrito aquí en la letra A. Porción intraocular. Esta porción
está dada en los lugares donde se forman los axones de las células ganglionares de la retina, que van a encontrarse directamente en la papila óptica, iba a decir esclera, y que se forma o se distribuye a través de lo que es la superficie del globo ocular, entre la esclerótica y la coroides. En este sitio, o este lugar, se denomina de manera general como zona cribosa, bien, del nervio óptico. Es donde se encuentra la porción intraocular. La segunda porción, o el segundo segmento, posiblemente el segmento más largo del nervio óptico, es el segmento intraorbitario. El segmento intraorbitario, denominado así porque se encuentra dentro de todo lo que es la cavidad orbitaria, rodeada entre lo que es el tejido adiposo de la cavidad orbitaria, los músculos extraoculares, el cual en algún momento atraviesa un punto muy importante, que es el anillo tendinoso de Zinc, acompañado en todo su recorrido con la arteria oftálmica y su arteria posterior central de la retina. El tercer segmento, denominado segmento intracanalicular, es la porción que se encuentra específicamente dentro del mismo conducto óptico, ¿bien? Esta porción intracanalicular está acompañada, ¿bien?, con la arteria oftálmica, que es una de las ramas de la arteria carótida interna. Cuando vean los videos de irrigación, cuando segmentamos la arteria carótida interna, según la clasificación de Boutulier, vamos a ver que en uno de los segmentos ya terminales de la misma carótida, una de las ramas que da es la arteria oftálmica, donde en esa distribución da la arteria supratroclear, supraorbitaria, y esta señorita acompaña, también dando la arteria central de la retina, al nervio óptico a través de este conducto, que es el mismo conducto óptico. O sea que la porción intracanalicular es la porción que corresponde a el agujero que comunica la cavidad craneana con la cavidad orbitaria. Y por último, vamos a tener el segmento intracraneal. El segmento intracraneal es el que va desde la porción intracanalicular hasta la formación del mismo quiasma óptico. Esta porción o este segmento está paralelo, situado cerca de lo que es la tienda de la hipófisis y sobre lo que es el conducto óptico del mismo hueso esfenoides. Bien, por acá por encima. Los tumores o las lesiones de hipófisis pudieran comprometer esta porción dependiendo del tamaño, la magnitud del tamaño de la masa, aunque comprimen directamente o muy específicamente más el quiasma. Ahora bien, todo esto que describimos de manera general fue el nervio óptico, este segmento o esta porción que corresponde desde las células ganglionares de la retina hasta lo que es el quiasma óptico. Esto fue todo lo que describimos, las 4 porciones del nervio óptico. Ahora, dentro de estas porciones del nervio óptico vamos a tener un grupo de células que son las que tenemos que estudiar y revisar. La vía sensitiva del nervio óptico, o mejor dicho, los campos visuales, van a estar distribuidos en campos de tipo nasal y campos de tipo temporales, que son los que miran hacia la periférica. Ahora bien, vamos a dibujar los campos nasales en rojo. Y los campos temporales los vamos a esquematizar en azul. Ahora, estos son los campos. En el globo ocular, en la retina, vamos a tener fibras que perciben cierta distribución de campos. Me explico. Los campos temporales, que tenemos acá,
campos temporales perciben la visión nasal. Los campos temporales tienen como función percibir, las fibras temporales perciben los campos nasales, más los campos nasales perciben directamente o están percibidos bien por las fibras temporales, las fibras nasales perciben los campos temporales. Espero que comprendan esto hasta acá, porque a partir de este punto es que vamos a esquematizar la composición o distribución de las fibras. Entonces, luego de que las células de la retina, sean conos y bastones, perciben los campos nasales, las fibras nasales, los campos temporales, y las fibras temporales, los campos nasales, estas células se van a distribuir por el nervio óptico, el quiasma y el tracto óptico. Entonces, aquí voy a esquematizar rapidito. Vamos a nombrar las fibras. Déjenme darle un color anaranjado. Esta región que tenemos acá es el nervio óptico, propiamente dicho. Esta región que voy a redondear acá sería el quiasma óptico. Esta región que tenemos acá sería el tracto óptico, que del tracto óptico se proyecta al metatálamo, donde vamos a describir acá, y voy a redondear un poquito, lo que es el cuerpo geniculado lateral, estación de relevo para la vía visual. Y a partir del cuerpo geniculado lateral se viene a proyectar hacia la corteza visual, área 17, que es el área visual primaria, en la cisura calcarina. Por eso, esas fibras que van del metatálamo hacia lo que es el área visual primaria, se le denominan en conjunto, estas fibras de acá, tracto genículo calcarino o radiaciones ópticas, que están distribuidas entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal propiamente dicho. Hablaremos de ellas en un momentico. Bien, teniendo este concepto claro, entonces podemos distribuir, o conociendo dónde se encuentran cada una de las fibras, podemos distribuir la proyección de las fibras. Los campos o las fibras nasales, disculpen acá, las fibras que son nasales, temporales, que ven el campo nasal, las fibras temporales siempre recorren o van en su propio trayecto. ¿Qué quiero decir con eso? Las fibras nasales temporales, siempre van, vamos a engrandecer esto, de su ladito. Hacen sinapsis con el metatálamo, y del metatálamo, esas neuronas de las radiaciones ópticas se proyectan hacia la cisura calcarina. Lo mismo con el lado opuesto. Esas fibras temporales que ven el campo nasal siempre están del lado correspondiente. Las fibras temporales siempre se van por su campo temporal. Hacen sinapsis en el metatálamo, y del metatálamo se proyectan hacia la cisura calcarina. Ahora bien, las fibras nasales
que ven hacia los campos temporales se cruzan. ¿Cuáles son las fibras que se cruzan? Las fibras nasales. Y aquí vamos a esquematizar este punto. Las fibras nasales pasan ambas del lado y lado por lo que es el quiasma óptico. Al cruzarse, forman parte del tracto óptico, hacen sinapsis en lo que es el metatálamo, cuerpo geniculado lateral, y este señorito se proyecta hacia la cisura geniculocalcarina. ¿Qué sucede? Cuando en algún punto durante todo este recorrido se lesionen las fibras ópticas o las radiaciones, automáticamente tengo una pérdida de las funciones de esas regiones. Imagínense ustedes que yo tengo un tumor o una masa tumoral que comprima directamente el quiasma óptico. Yo voy a tener automáticamente una pérdida, bien, de la resección, bien, de los campos nasales. ¿Cómo se presentaría eso en un globo ocular? Imagínense, esto sería del lado, izquierdo, esto sería derecho. Globo ocular izquierdo, globo ocular derecho. El paciente tendría una pérdida de la visión en ambos campos del lado temporal. ¿Por qué? Porque las fibras que ven hacia los campos temporales, que son las nasales, están comprimidas por una masa o un tumor. En este caso, eso se le llama hemianopsia bitemporal. Porque se comprometen ellas. Ahora, sería lo mismo que yo tuviera un tumor, una masa o un aneurisma. Imagínense del nervio óptico, este nervio óptico, la porción canalicular o intracanalicular. Que yo tengo un aneurisma de la arteria oftálmica, que no es en lo más mínimo nada infrecuente. Ese aneurisma pudiera comprimir el nervio óptico. ¿Y qué pasaría? Lesionaría el nervio. Por consiguiente, yo tendría una anopsia completa, pero del globo ocular izquierdo. Disculpen la bulla, que eso es que hay una construcción ahí y ellos no respetan los fines de semana. Entonces, a eso se le llama anopsia del globo ocular, en ese caso izquierdo. Entonces, dependiendo la región o donde se encuentre, vamos a ver distintos tipos de lesiones. ¿Qué es lo que vamos a describir ahora? Lo mismo pasa. Vamos con este esquema, bastante práctico, mucho más bonito que el que yo les esquematicé, pero bien desarrollada. Tenemos campos nasales, campos temporales. ¿Qué estamos valorando? Globo ocular derecho. Las fibras temporales valoran los campos nasales. Y las fibras nasales valoran o visualizan los campos temporales. Si yo tengo una lesión de cualquiera de esas fibras, por ejemplo el tracto óptico, en este caso, pueden poner pausa y después seguir, ¿qué tipo de elementos se verían comprometidos directamente? Entonces sería, comprometo el campo nasal, la fibra temporal que mira el campo nasal. Imagínense, esto es globo ocular izquierdo, esto es derecho, izquierdo, derecho. Lesiono, vuelvo y repito, y disculpen que me desconcentro con esta bulla, el tracto óptico. Del lado izquierdo tengo compromiso de la porción temporal, que mira el campo nasal, o sea que voy a tener una lesión o una ausencia, una pérdida de la visión
en el campo nasal del lado izquierdo. Pero del lado derecho, lo que se comprometen, porque las fibras se cruzan, son las fibras nasales que ven el campo temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a perder o voy a tener una pérdida de la visión temporal del lado derecho. Eso se les denomina hemianopsia homónima contralateral, que es por compromiso de el tracto óptico o el cuerpo geniculado lateral. Ya es diferente cuando se lesionan las radiaciones ópticas, porque estamos hablando de distribución superior e inferior, que lo voy a esquematizar en un momentico. Teniendo eso en cuenta, entonces, ponemos aquí un ejemplo de una masa tumoral, un adenoma hipoficiario posiblemente para una acromegalia después de la pubertad. Recuerden que la GH, hormona de crecimiento, las manifestaciones de un tumor o una producción excesiva de hormona de crecimiento va a depender el tiempo en el momento que se desarrolle. Si es en la pubertad, pudiéramos tener un gigantismo, porque tiende a desarrollarse antes del cierre, bien, de las placas de crecimiento, placas epifisiarias. Pero si es después de la pubertad, ya sería una acromegalia. Ahora, esto no es lo que nos importa. Lo relevante aquí es conocer que un tumor de cualquier tipo, adenoide hipoficiario, de cualquier célula que se haya desarrollado el tumor, incluso de células neutras, que es un tumor que no produce ningún tipo de hormona, dependiendo del tamaño, puede comprimir el quiasma óptico, bien, y producir una hemianopsia bitemporal. Ahora bien, conociendo las características, hay otras causas de hemianopsia bitemporal, como por ejemplo pudiera ser una aneurisma de esta arteria, que es la arteria comunicante anterior. La arteria comunicante anterior comunica la arteria cerebral anterior de un lado con la del otro lado. Las aneurismas de ellas pueden producir hemianopsia bitemporal, pero no es lo más común. Lo más común que puede ocasionar una hemianopsia bitemporal generalmente son los adenomas hipoficiarios, porque para que un aneurisma de la arteria comunicante anterior produzca esa lesión, miren cómo podemos ver el quiasma acá, debería ser un aneurisma gigante de la arteria comunicante anterior. Pero anyway, dependiendo cómo esté distribuido, fíjense, la lesión, o dependiendo de dónde se encuentre, tal estructura pudiéramos tener un tumor que se encuentra por delante o detrás, prefijado, posfijado, pero la variación anatómica del tumor también le va a hablar de cómo pudiera desarrollarse o pudiera iniciar el crecimiento, la pérdida del campo visual. Bien, porque todas las lesiones por tumores que son por un efecto de masa del tumor pudieran comprimir el quiasma óptico, pero no lo comprimen súbitamente, va comprimiendo de poco en poco algunas fibras. Y la lesión pudiera comenzar con una cuadrantanopsia inferior o con una cuadrantanopsia superior, bitemporal. Y posteriormente, a medida que va creciendo el tumor, se vuelve una hemianopsia bitemporal completa. Agárrenlo ahí porque todas las lesiones de las radiaciones ópticas o del tracto genículo calcarino, dependiendo en qué punto se desarrollen, producen una cuadrantanopsia homónima contralateral, derecha o izquierda, dependiendo de la afectación que lo haya producido. Todo esto, ok, hay muchas formas de valorar, o podemos valorar desde el punto de vista semiológico, las funciones del campo visual. Pero no es tan específica, no es tan objetiva, es una valoración subjetiva. Les recomiendo que busquen videos de evaluación neurológica para ver la vía visual o valorar los pares craneales. Por lo menos yo en teoría lo trabajo, aquí no puedo
en laboratorio, perdón, pero aquí no puedo trabajarlo porque no es presencial. Ahora bien, hay algunos estudios, como este, denominado campimetría, que se utiliza para valorar, bien, los defectos del campo visual. En esta campimetría se valora un poquito, más una cuadrándose que otra cosa, pero posteriori va a producir quizás una hemianopsia bitemporal. Desde el metatálamo, esas radiaciones ópticas de la asa temporal y asa parietal se proyectan hacia la cisura calcarina, donde se procesa la información y se relaciona con las demás áreas de la corteza. Vamos a hablar de esas funciones ahora. Ahora bien, si ya vieron áreas del encéfalo, vamos a ver una revisión rápida de una condición. Tenemos acá, número 1, y vamos a hacer un paréntesis acá. Es importante conocer siempre que valoremos un caso clínico, buscar los CLUT para llenar las preguntas. Número 1, ¿qué me están preguntando? Número 2, para examen de laboratorio específicamente, ¿qué señalizan? Y número 3, si con lo que preguntan y lo que señaliza, cuando usted no lo entiende, utilice el descarte, aumentando las probabilidades de elegir la respuesta correcta. Tenemos acá paciente masculino de 65 años de edad, traído al departamento de emergencia, no sé por qué emergencia, con un dolor o un cambio agudo del estado mental. Acute change in the mental status. Dice que el paciente está teniendo dificultad para escribir. Dice que también está desarrollando confusión. En otras condiciones clínicas dice que tiene incluso antecedentes de diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, todos los datos clínicos para desarrollar un accidente vasculocerebral. El paciente es un profesor de cálculos de secundaria, the patient is high school, y que fuma un paquete o 40 paquetes de cigarro por año. La presión arterial es 180/98, pulso 98 regular. En el examen físico, el paciente muestra buena orientación, responde apropiadamente a las preguntas y no tiene ningún tipo de déficit motor o visual. Ahora explico un detalle. El paciente dice que tiene incapacidad para hacer cálculos simples, como por ejemplo 17 más 9, y que no reconoce o distingue sus dedos. ¿Cuál de las siguientes áreas es más probable que esté afectada? O which of the following brain is most likely affected in this patient? ¿Qué área pudiera estar afectada? Pónganle pausa y continúen. Ahora bien, el paciente en general, el área que está afectada sería la asociada a la letra D, giro angular. Y esta condición es lo que conocemos como síndrome de Hirschman, a lo cual se le denomina, son un grupo de características: giro angular, hablando de agnosia de los dedos, incapacidad para aquellas personas que con anterioridad pudieran conocer sus dedos, no reconoce derecha e izquierda, no puede diferenciar entre índice, pulgar, mayor, anular, ninguno de los dedos, dificultad o ausencia, problemas con la escritura, agrafia y acalculia. Bien,
síndrome de Hirschman. Ahora bien, las lesiones, y esto es muy importante, las lesiones vasculares, y por eso es el énfasis de ese que no tiene ninguna afectación visual, pero las lesiones vasculares, a menos que no sean isquémicas y muy específicas, o un tumor en comienzo de crecimiento, muy rara vez afectan áreas aisladas. Si hablamos de un accidente vasculocerebral hemorrágico, comprometería todo el lóbulo parietal y pudiéramos tener entonces un compromiso de las radiaciones ópticas que se encuentran en el lóbulo parietal. Entonces, la lesión de las radiaciones ópticas producen algo denominado cuadrantanopsia. En este caso, las lesiones de las radiaciones ópticas del lóbulo parietal producen cuadrantanopsia homónima contralateral del cuadrante inferior. De esta manera se vería la lesión, una cuadrantanopsia que comprometería el cuadrante inferior. Entonces, aquí detallamos fibras que se van por el lóbulo parietal, fibras que se van por el lóbulo temporal, desde el cuerpo geniculado lateral. Cuadrantanopsia, las lesiones del campo temporal producen cuadrantanopsia superior y las lesiones de los campos o de las radiaciones ópticas parietales producen, como ya les mencionaba, una cuadrantanopsia inferior. Se le denomina cuadrantanopsia homónima contralateral. Sería la afectación muy específica. Aquí también se hace otro punto muy interesante de relevancia, que es la lesión de la corteza. Dice que la lesión de la corteza visual produce hemianopsia homónima contralateral, pero fíjense en esto, hay una preservación de la visión central. Cuando son vasculares, la arteria cerebral media aporta sangre al área visual que se compromete con la visión macular. Por eso el paciente parece que tiene una lesión en forma de pokebola, porque hay un compromiso o una hemianopsia homónima contralateral, pero con preservación de la visión macular. Cuando hay preservación de la visión macular, quiere decir que la lesión es a nivel cortical, muy específicamente unilateral de la cerebral posterior. Si es bilateral, entonces se desarrollan otras lesiones, otras características, ¿bien? Síndrome de Hampton, síndrome de Hampton-Wawinski, son condiciones que posiblemente los trabajan en teoría, que son los síndromes corticales con afectación del componente del área 17, 18 y 19. Un esquema práctico de una campimetría, donde se ven varios defectos. Aquí, lo pueden hacer screenshot después o lo envío, bien, donde se ven las lesiones, hemianopsia homónima peral, degeneración de la mácula, bien, cuadrantanopsia, hemianopsia homónima contralateral con preservación de la visión macular, otra cuadrantanopsia. O sea, dependiendo del punto donde se desarrolle la lesión, pudiéramos tener todos estos tipos de defectos asociados a los campos visuales. Ahora bien, todas estas fibras que se proyectan desde el globo ocular, nervio óptico, quiasma óptico, metatálamo, radiaciones ópticas, parietales y temporales, se proyectan a través de las radiaciones o el tracto genículo calcarino, a las áreas, o principalmente al área 17, denominada área visual primaria, y que tiene fibras de asociación con el área 18 y área 19, que son las áreas visuales suplementarias o secundarias. Y entonces trabajamos directamente esto. Es importante entonces, y lo esquematizamos de esta forma, la lesión de la arteria cerebral posterior, como se vería desde el punto de vista tomográfico, una afectación de él. Acá. Y que otras áreas pudiera comprometer esta lesión. Aquí tenemos el pica,
laica, arteria o lesión de la arteria basilar, la cerebral media, las lentículos estriadas. Me imagino que los que vean el video van a conocer a qué se debe o qué relación tienen esas arterias con la cápsula interna, núcleos basales y demás. Ahora bien, conociendo esto, hablamos directamente de las áreas. Los campos visuales o las áreas visuales están redistribuidas entre las áreas de Brodmann. Estas áreas de Brodmann que comprometen al área visual son el área 17. El área 17 es el área visual primaria. Esta área visual primaria, descrita de manera como visual 1, cuando se afecta, produce algo denominado ceguera cortical. Directamente la lesión de ella produce una ceguera cortical, que es lo que nosotros denominábamos una hemianopsia homónima contralateral con preservación de la visión macular. Bien, hemianopsia homónima contralateral con preservación de la visión macular. Ahora bien, si la lesión es bilateral de la arteria cerebral posterior o por un tumor o una masa que comprimen ambas áreas, sabemos que vamos a tener una ceguera total. Entonces ya para eso hay algunos otros síndromes que mencioné con anterioridad y que posiblemente en teoría lo trabajen. Luego vamos a tener el área visual secundaria 18, descrita de manera general como área visual V2. El área visual secundaria, el área 18, está distribuida en dos grupos. Uno que se corresponde con, y vamos a esquematizarlo aquí, lo que va a ser la corteza preestriada. Corteza preestriada. Esta corteza preestriada prácticamente rodea todo el área visual primaria y tiene relaciones de integración con el área B1 y también con el tálamo. Y tiene una importancia que su lesión puede producir algo que es o tiene relación directa con lo que es la memoria visual y las experiencias visuales pasadas. Por eso, unas convulsiones, por ejemplo, o afectaciones de estas fibras pudieran producir alucinaciones visuales o un déjà vu, por así decir. También vamos a tener, dentro del área B2, que está subdividida en dos grandes grupos, lo que es la corteza inferotemporal. Inferotemporal. Disculpen que no le puse de corteza. Corteza inferotemporal. La corteza inferotemporal se encuentra prácticamente en la zona inferior, esta región de aquí debajo, de lo que va a ser el lóbulo temporal, entre el lóbulo temporal y el occipital. Y prácticamente las lesiones de esta región producen la denominada agnosia visual, una incapacidad para reconocer los objetos. Bien, agnosia visual. Y por último, vamos a tener el área 19. El área 19, que es otra área visual secundaria, va a estar distribuida en B3, B4 y B5. La sección B3, visual 3, tiene relación directa con lo que es la orientación. La B4 tiene relación directa con lo que es el color o estímulos visuales. Y por último, tenemos el área B5, que tiene relación directa con la percepción de los movimientos. Obviamente, esto se puede estudiar a mayor detalle, a revisar más contenido, pero desde el punto de vista neuroanatómico son los conceptos más importantes o básicos que tiene que tener o que tenemos que tener al momento de hablar de la corteza visual.
Entonces, tenemos área visual primaria, área visual secundaria, la distribución de las vías visuales del campo visual de la V1 hasta la V5 directamente. Bien, entonces, defectos visuales. Conociendo todo esto, podemos hablar de los defectos visuales desde el punto de vista de lo que hablábamos anteriormente con la campimetría. Los defectos visuales van a depender de la afectación o fibras que se comprometan en esta área. Desde la A hasta la G, F, hasta la A, B, C, D, E, F, G, H, I, hasta la I, sería directamente. No hay relación, esto es importante, con la afectación o la numeración que vemos acá con las imágenes que vamos a ver a continuación. Entonces comenzamos directamente con la B. Pueden hacer una pausa a cada región y preguntarse qué tipo de afectación va a tener. La letra B, cuando se afecta o se compromete la fibra de la letra B, lo que vamos a tener es directamente una agnosia del lado derecho, una pérdida total del campo visual. Bien. La letra, creo que es la C. La letra C compromete directamente aquí al quiasma óptico. ¿Qué tipo de lesión vamos a tener? Una hemianopsia bitemporal. La letra D afecta la región lateral del quiasma óptico. Solamente compromete esas fibras de este lado. Pues esta lesión no la describo aquí directamente, quizás sí en otra imagen, pero sepan que esto pudiera estar íntimamente asociado a aneurismas o disecciones de la arteria carótida interna, bien, en su porción clinoidea. Cuando va ascendiendo, que sale de la porción intracavernosa y asciende hacia la porción y atraviesa el seno cavernoso y asciende al clivus, a la apófisis clinoides, es donde se encuentra o donde puede comprimirse esta región. La letra D, tracto óptico. ¿Cómo pudiera verse las lesiones del tracto óptico? Al igual que los del quiasma óptico. Los del quiasma no, los del cuerpo geniculado lateral, con una hemianopsia homónima contralateral. Ya sabemos que las radiaciones geniculocalcarinas, sus afectaciones son las famosas cuadrantanopsias, que esta está íntimamente asociada al lóbulo temporal y esta está íntimamente asociada al lóbulo parietal, cuadrantanopsia superior, cuadrantanopsias inferiores. Pueden hacer screenshot a esto, tomarlo para revisar cuáles son las causas de estas lesiones vasculares y cómo se vendrían comprometiendo. Miren la lesión de la letra D, miren, incluso tiene la misma numeración, que es prácticamente una clasificación del aneurisma de la arteria carótida interna, ¿lo ven? Donde comprime esas fibras, entonces produce una hemianopsia nasal del lado derecho. Bien, esquema bastante interesante y práctico. Ya vimos los campos visuales, ya sabemos qué tipo de lesión es esta, hemianopsia homónima contralateral con preservación de la visión macular. Fondo de ojo. No vamos a saber el fondo de ojo como un oftalmólogo, obviamente no soy oftalmólogo. Lo que tengo son conceptos muy básicos de cómo valorar prácticamente o cómo hacer una evaluación general del fondo de ojo. Ahora, de manera práctica nosotros tenemos que conocer 4 elementos importantes para valorar el fondo de ojo. Número 1, tenemos que conocer lo que es la papila óptica. Número 2, valorar la mácula. Número 3, tenemos que valorar el árbol vascular. Y por último, el parénquima de la retina. Parénquima retiniano. Con estos conceptos de base y conociendo las generalidades, bien, de las funciones o las características anatómicas normalmente descritas, pudiéramos entonces hablar de las generalidades del nervio o del fondo de ojo y en conjunto con eso conocer también cuáles serían ciertas condiciones
que no caen dentro del patrón patológico. Hay algunas características que usted pudiera conocer al valorar el fondo de ojo, pero hay cosas muy específicas que tenemos que conocer y siempre son los patrones normales para diferenciar de patrones anormales. Entonces, en el fondo de ojo, y de buscar esta imagen que es más práctica, valoramos en primer lugar lo que es la papila. Bien. La papila del nervio óptico es la región prácticamente donde se contiene o se encuentra en la excavación papilar fisiológica, que va a estar distribuida, bien, por esto que tenemos acá denominado rodete neural, que está formado prácticamente este punto, rodete neural o excavación fisiológica. De buscar otro color más práctico para esto, un rojo, de todas maneras, donde se forman o donde se están formando todos los axones que van a distribuir el nervio óptico. Recuerden que en esta región, y esto es importante, es donde se forma directamente el nervio óptico. Todo esto, que prácticamente es el disco óptico, no contiene toda esta región correspondiente al disco óptico y la papila y demás, no contienen ni fotorreceptores, no tiene conos, ni tiene bastones. O sea, prácticamente esta es una región ciega. Aunque es el lugar donde se forma el nervio óptico, todos los que son los conos y bastones son los que recogen la visión para poder llevarla por medio de sus axones al nervio óptico y ser traducidas posteriormente en el área 17 al área 19. Esto es de mucha relevancia. Bien. Generalmente con un colorcito amarillo anaranjado, que lo vamos a ver ahora desde el punto de vista anatómico fisiológico normal, que es este que tenemos acá, donde tenemos la papila óptica, la excavación, y sería esta, excavación fisiológica o excavación fisiológica papilar, donde también podemos ver que emergen, entran y salen lo que son los vasos, arterias y venas, bien, de la retina, para dar su distribución y sus ramas. Importante. Otro punto importante que mencionábamos es la mácula. Bien, esta región donde se encuentra la mácula, en conjunto se le denomina polo posterior. Voy a rodearlo aquí un poquito. Polo posterior prácticamente sería la región más profunda del globo ocular, la parte más profunda de la retina. La mácula, y esto es importante, es el punto de mayor agudeza visual, que es esta región oscura hiperpigmentada, que generalmente tiene un color amarillo, pero en el fondo de ojo se ve oscuro, y que este color amarillento se le va a dar una sustancia denominada xantófila. Es el lugar de mayor agudeza visual y tiene o está formada exclusivamente por lo que son los conos. Vamos a ver más adelante un esquema de la agudeza visual con relación a los conos. Entonces, el lugar donde mayor agudeza visual se encuentra o hay es en la mácula. Por eso veremos, y esto es importante, que esta región tiene una distribución distinta de los vasos. Fíjense, los vasos no van directamente a ese punto. Y la porción más profunda de la mácula, que es la depresión de la mácula denominada fovea o depresión foveal, es una zona prácticamente avascular que carece de vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque cuando la luz se refleja en este punto, para que la luz pueda atravesar de manera correcta, completa y precisa, tiene que, obviamente, no puede haber ningún punto intermedio, ni nada por delante para yo poder entonces reflejar o tener visión absoluta. Entonces, este punto donde mayor agudeza visual es la mácula, tiene una región central denominada fovea. Y esta fovea es avascular. Y esta región central, y vamos a verlo ahora en un organigrama distinto, vamos a ver si lo encuentro. Ok, mírenlo acá de la fovea. Esta región que tenemos acá, este punto, se le denomina zona avascular foveal.
que es el punto donde hay mayor reflexión de luz y donde hay mucho mayor agudeza visual. El 90% de la agudeza visual depende de la mácula. O sea que automáticamente usted tenga una lesión que comprometa la visión macular, como por ejemplo una degeneración macular, condiciones congénitas, infecciosas o demás, usted pasa a ser una persona legalmente ciega. Automáticamente usted tiene una pérdida de la visión de un 90%. Si preserva un 10, un 9%, ya mucho tiene, pero generalmente es el punto con mayor agudeza visual. Los bastones están distribuidos en todo ese tejido, salvo en lo que es la papila óptica. En esta región no hay ni conos ni bastones. Esto es importante. Entonces, otro dato importante a conocer de los 4 elementos, ya hemos trabajado 2, es el árbol vascular retiniano. A través de la papila, ya lo mencionamos, se distribuyen los vasos. Bien. Y podemos dividir esta distribución vascular en 4 campos. Déjame ver qué imagen tomo. Vamos a tomar una. De esta forma esquematizamos el tramo vascular y también podemos identificar de qué globo ocular estamos hablando. Este sería un globo ocular izquierdo. Y al igual que los defectos de los campos visuales que describimos anteriormente, de la misma manera se describen la redistribución o distribución de los vasos de la retina. En este caso serían ¿cuáles? Tendríamos 4 campos, que es el campo nasal superior, campo nasal inferior, campo temporal superior y campo temporal inferior. Esta es la redistribución de los vasos retinianos, ¿bien? O cómo deben de estar redistribuidos en la retina. Que ellos entran y salen a través de lo que es, vuelvo y repito, la papila. Y por último, tenemos que valorar el parénquima. Obviamente la retina es una estructura transparente. Lo que estamos viendo realmente detrás de ella es la coroides. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que conocer directamente de ella? Generalidades con respecto al color, a la uniformidad del color, que no haya manchas, exudado o desprendimientos. Entonces, hay algunas infecciones, no tengo esas imágenes acá, pero las pueden buscar, que son muy específicas o características de ciertas lesiones. Por ejemplo, una corioretinitis, que pudiera haber, por ejemplo, en una tosoplasmosis, un desprendimiento de retina, donde pudiera verse en forma de sábana, característica muy específica, una hemorragia subhialoidea, asociado a hemorragia subaracnoidea, un papiledema, muy difícil de reconocer en primer lugar, que está muy asociado el papiledema a aumento de la presión intracraneal, masas, tumores, hidrocefalia. Entonces es importante conocer estos patrones normales para cuando ustedes no conozcan ciertos patrones patológicos o condiciones, ustedes pudieran descartar o mandarlo directamente a oftalmología o neurología. Aquí podemos valorar la distribución entre los conos y bastones. Las líneas amarillas son lo que corresponde a los conos, mayor agudeza visual, y los bastones están distribuidos entre todo el tejido o toda la retina. Fíjense que en la porción que corresponde a la papila hay una ausencia total de agudeza visual. Se le denomina punto ciego. Bien. ¿Por qué? Porque este señorito carece de conos y bastones y no tiene nada que ver con la agudeza visual ni de interpretación de colores. Solamente tiene como función recibir todas esas señales de estas fibras y llevarlos bien al área 17. Aquí podemos ver una distribución entre lo que son los conos y la relación con la agudeza visual,
Y obviamente, con el esquema de distribución podemos valorar que la mácula, donde se encuentra, y los conos son los puntos o las estructuras que están íntimamente relacionados con la agudeza visual. Hay muchas causas de lesiones del nervio óptico, neuritis y demás. Aquí tenemos algunas tablas. Estas tablas yo las tomé del libro de Russell de Jones de semiología neurológica. Pero valorar siempre las características o condiciones asociadas. Lesiones o edema unilateral del disco óptico. Los neurólogos tienen que saber fondo de ojo. Algunas causas de atrofia óptica, condiciones, glaucoma, trauma, papiledema crónico, drogas, toxinas, optic nerve compression. Pero, de manera general, esto es un esquema de la clasificación de K. Wegener y Becker, que es sobre retinopatía hipertensiva. Entonces, lo que es retinopatía hipertensiva y diabetes, esos pacientes necesitan una evaluación oftalmológica repetidamente, cada cierto tiempo, bien, porque son condiciones crónicas que pueden traer consigo, bien, pérdida de la visión, de manera general. O sea, no vamos a hablar la clasificación porque no es una clase de cardiología ni de oftalmología. Pero sepan que hay varias clasificaciones para ellas y que pueden conocerlas. Pueden ver cuáles son las características de estas clasificaciones, a qué se asocian cada una de ellas. Vamos a ver un casito rápido. Esta revista, el New England Journal of Medicine, es una revista bastante interesante. Habla de tienen muchos casos, muchas publicaciones. Pueden suscribirse, es gratis la suscripción, o por lo menos a tener un usuario en la página, y pueden tener acceso a las revistas gratis después de cierto tiempo, y también van a tener acceso a lo que son todos los casos clínicos, como estos, que lo acabo de tomar prácticamente ahora. Dice, what is most likely diagnosis, etiology. El diagnóstico y la etiología. Paciente masculino de 34 años de edad que usa drogas intravenosas y tiene hepatitis C. Presenta al departamento de oftalmología con una historia de dolor ocular y una disminución de la visión en el globo ocular derecho. Habla de las características de qué tanto ha perdido la visión, 20/40, 20/20 para el globo ocular izquierdo, que no tiene ningún compromiso. O sea que la afectación está en el globo ocular izquierdo. Pues se puede valorar una inflamación y una saliente estructura amarillenta blanca a nivel de la retina y el nervio óptico. Es un caso muy raro, bien, no es que, pero está bien raro. ¿Cuál sería el diagnóstico para esta condición? Bueno, miren, fíjense, el diagnóstico para ella sería una endoftalmitis, una inflamación de la porción interna del globo ocular asociado a hongos, por las características de ella. Casos así, atípicos, para que vean, para que entiendan la importancia de uno mantenerse actualizado. Mencionamos muchas causas de ceguera y nunca hablamos de hongos, que están distribuidos entre sistémicos, cutáneos y para pacientes inmunodeprimidos. Ya ustedes dieron micro. Ahora bien, este caso tiene todas las imágenes, las características de cuál sería el hongo, las lesiones o en otras vistas y la publicación del caso. Todo para las revisiones de esta revista, el New England. Así pueden encontrar más casos y más actualizaciones. Este caso yo lo voy a poner a disponibilidad y lo voy a enviar a los grupos para que, si quieren leerlo, lo puedan leer. Casos clínicos. En esta sección mi recomendación es que después de la lectura del caso le hagan o le pongan una pausa al video, intenten bien concluir o sacar una deducción de cuál sería el posible diagnóstico y de ahí en adelante seguir. Primer caso. Muy evidentemente tenemos un tumor hipoficiario. Bien. Wow, interesante. Sabemos que este tumor por el tamaño ya produce una hemianopsia bitemporal, pero esa no es la pregunta. Tenemos acá un paciente masculino de 34 años de edad
con 6 meses de historia progresiva y con empeoramiento del dolor de cabeza. Tiene una pérdida obviamente de los campos visuales, específicamente a nivel periférico. Dice que el paciente no tiene historias de dolor de cabeza, mareos, pérdida de peso, diplopía o poliuria, nada de eso. El examen físico no muestra unos cambios muy específicos ni marcados, ni tampoco tiene antecedentes medicamentosos, no usa tabaco, alcohol o drogas ilícitas. En el examen físico muestra, physical examination, muestra un defecto visual bitemporal. En el estudio muestra niveles elevados de prolactina, o sea, ya sabemos que tenemos un prolactinoma. ¿Cuál de los siguientes cambios pudiéramos encontrar en la GnRH, LH y en la testosterona? Ponen pausa y responden. Aquí la respuesta es la A. Recordamos que la GnRH es inhibida por la prolactina. Y al disminuir la GnRH, que induce a las células adenopofisiarias LH y FSH, luteinizante y folículo estimulante, la luteinizante estimula las células de Leydig para producir testosterona. Por consiguiente, el paciente tiene una disminución de testosterona, de LH y GnRH. Todo eso asociado al prolactinoma. Los niveles elevados de prolactina inhibe la GnRH, hay ausencia de producción de GnRH, de FSH y LH, por consiguiente, anovulación y amenorrea en la mujer. Pero en el hombre tiene los otros síntomas que ya conocemos. Hablamos de la afectación del quiasma óptico. ¿Por compresión de quién? Del adenoma hipofisiario. Por consiguiente, recuerden, una lesión de las fibras nasales puede producir una hemianopsia bitemporal, que era lo que describíamos. Y, obviamente, una tabla detallando las características de un prolactinoma en hombre-mujer. Ahora bien, eso puede ser la causa del tumor, pero si el tumor fuera, por ejemplo, un tirotropoma, vamos a presentar manifestaciones de hipertiroidismo, o si fuera una enfermedad de Cushing, sería unos niveles de ACTH, o sea, hipercortisolismo, y así sucesivamente. Va a depender de la etimología. Vamos a ver otro caso. Which of the following visual field effects? ¿Cuál de los siguientes defectos visuales es más probablemente esté presente en este paciente? Una paciente de 57 años de edad llega al departamento de emergencia con convulsiones tónico-clónicas. La esposa reporta que él no tiene antecedentes de convulsiones. Esto es importante. One report that he has no history of seizures. Si el paciente no tiene antecedentes, un paciente de tantos años de edad, sin antecedentes de convulsiones y que viene convulsionando de un momento a otro, usted tiene que pensar que tiene un tumor. Puede usar droga o lo que sea, pero si no tiene antecedentes de trauma ni nada, puede ser hasta lo contrario un tumor. Anyway. Sin embargo, ella dice que ha tenido durante unos periodos intermitentes de dolor de cabeza, pérdida de la memoria y problemas con la visión. El examen físico muestra una masa solitary mass, en lo que es el lóbulo temporal. Right temporal lobe. ¿Cuál de los siguientes defectos visuales pudiéramos tener? Le hacen pausa y siguen. Como ya sabrán, si la lesión está en el lóbulo temporal, muy probablemente tenga una cuadrantanopsia y una cuadrantanopsia superior, porque es la que se asocia al lóbulo temporal, donde pasan las radiaciones ópticas del tracto ginecolocalcarino. Si fuera cuadrantanopsia inferior, tendría que ser el tumor en el lóbulo parietal. Próximo caso. Miren, ya sabemos que esto es una lesión asociada muy específicamente a afectación de la corteza. Tenemos una hemianopsia homónima contralateral con una preservación de la visión macular.
¿Qué arteria pudiera estar afectado? ¿Cerebral anterior? No, eso no tiene nada que ver con ella. ¿Central de la retina? Se fuñera todo. ¿Cerebral media? No. ¿Cerebral posterior? Sí, cerebral posterior. Porque es la que irriga el área visual del lóbulo occipital. Este es el mismo caso de hace un rato. 57 años, hombre, con antecedentes de convulsiones. Lo que pasa es que aquel lado estaba menos organizado, pero right temporal lobe, ya sabemos que es una cuadrantanopsia superior. ¿Qué sería por la afectación de los campos ya descritos? Bien, cuadrantanopsia superior, cuadrantanopsia inferior. Otro caso. ¿Cuál de las siguientes porciones de la vía visual muy probablemente estén dañadas en este paciente? Dice que tengo una paciente femenina de 64 años de edad con una disminución de la visión del lado derecho. La paciente dice que tiene antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus, hiperlipidemia, lo mismo, antecedentes para un accidente vascular, lesión, diabetes, lo que sea. El paciente dice tener episodios transitorios de pérdida de la visión del globo ocular derecho. En el examen o en el test se revela en right nasal hemianopsia una hemianopsia nasal derecha. En la resonancia magnética, en la ecografía, se puede revelar que la paciente tiene una afectación de la arteria o un aneurisma de la arteria carótida interna. Ya hablamos de eso. La paciente tiene una pérdida del campo nasal derecho, una hemianopsia del campo nasal derecho. O sea que muy probablemente sea la letra D. Izquierdo, derecho. Perdón, esto es derecho, esto es izquierdo. Al afectarse esta porción nada más, fíjense, comprometo la fibra nasal. Esto es lo que se ve afectado por un aneurisma de la arteria, que es la que lo compromete, que es lo que teníamos acá, mírenlo acá. Right nasal hemianopsia. De esa lesión estamos hablando específicamente. Próximo caso. Tenemos paciente masculino de 55 años de edad con un problema en el control, bien, de la hipertensión, diabetes tipo 2, he traído a la come to the emergency department, traído al departamento de emergencia por una dificultad para ver, bien. Él tiene visión borrosa, un periodo aproximadamente de las 2 semanas pasadas, y el primer día hay una sombra en el campo, muestra una sombra en el desarrollo del campo visual del globo ocular del lado izquierdo. El paciente dice que no tiene dolor de cabeza, ni visión doble, ni vértigo, ni sensibilidad a la luz o náusea. No es una migraña ni nada por el estilo. En el examen físico, la pupila se encuentra reactiva. En el fundoscopio, la examinación, podemos revelar una lesión hemorrágica en la hemirretina, y esto es importante, fíjense que es en la retina, la lesión en el lado izquierdo de la hemirretina temporal, una lesión hemorrágica en la porción temporal de la hemirretina, o sea que el paciente tiene una hemorragia en la retina del lado izquierdo. ¿Cuál de las siguientes estructuras neurales pudiera verse afectada? Entonces una pausa y pensamos. Bien, la afectación aquí está sobre el cuerpo geniculado lateral izquierdo. ¿Cómo así?
Bien, recuerden que es una afectación de la hemirretina del lado izquierdo. O sea, el paciente tiene una hemorragia que compromete esta área. Por consiguiente, no puede llevar, tiene una pérdida, ¿ok?, de la visión nasal, pero no puede llevar su señal sináptica hacia el cuerpo geniculado lateral. Muchos tienden a elegir esta afectación, pero yo les dije que era una hemorragia en la hemirretina, en el campo temporal, y aquí viene lo del fondo de ojo. Que en el fondo de ojo nosotros dividíamos el globo ocular en cuadrantes, una porción que va a ser nasal superior, nasal inferior, temporal superior y temporal inferior. Y el paciente tiene una afectación o una hemorragia en la hemirretina de este lado. O sea que tiene una pérdida de los campos nasales, pero que aún menos llega las señales al cuerpo geniculado lateral del lado izquierdo, porque se afecta específicamente el lugar donde está percibiendo bien la visión directamente. Y nada, estos dibujos son de Mech Comics, son bastante prácticos, uno aprende muchísimo. Un ejemplo aquí de Multiple Sclerosis, bien, la famosa neuritis óptica, lo puse como ejemplo por ese motivo. Pero nada, chicos, espero que este video sea de ayuda, le haya aportado algo, hayan aprendido algo. Y mucho éxito en sus parciales y en la revisión de los próximos contenidos. Tengan un maravilloso resto del día.